Lo asesinaron a tiros 11 días antes de las elecciones anticipadas. Señores, ayuden. ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Adentro todos! ¡Adentro! Fernando Villavicencio Valencia le había apostado nuevamente a la política, pero esta vez en una carrera aún más desafiante. ¡Villavicencio, presidente! Buscaba la presidencia de la República auspiciado por el movimiento Gente Buena. Así es que aquí viene un presidente valiente. Vamos a derogar el plan de consumo de drogas. Pero Villavicencio llevaba un recorrido intenso en el periodismo de investigación, cientos de denuncias y muchas con los denunciados en la cárcel o prófugos. Se había labrado un camino lleno de enemigos de toda ralea. Una de sus hijas, Tamia, sabía de los riesgos de sus actividades y no le reprocha nada. En las sabatinas yo tenía que ver cómo le insultaban, cómo ultrajaban su nombre y el de todos los periodistas. Y a él no le importó. Él siguió y siguió y siguió. Le dijimos que pare muchas veces. Él era ingobernable. Villavicencio se vinculó a Petroecuador a mediados de los 90 y al inicio en el área de relaciones comunitarias, pero con actividades de comunicación. Diego Cano fue uno de sus más cercanos compañeros de trabajo, más tarde aliado incondicional en la dirigencia sindical de la estatal petrolera y por décadas se acompañaron en las calles. Me golpeó. Me golpeó muy fuerte no enterarme de la noticia y después ir a la clínica donde estaba y me indigna. Como dirigentes de los trabajadores y ligados a organizaciones sociales fueron la cabeza visible de decenas de manifestaciones. Irónicamente, junto a otros dirigentes del área petrolera, organizaban manifestaciones en contra de la industria. Así lo reconoció en una entrevista con Diario El Universo. No es que sea un petrolero, ¿no? Más bien mi trabajo fue contra la industria petrolera, porque yo lo que hacía es investigar y hacer registros sobre los impactos de la industria petrolera. En su afán por permanecer ligado al periodismo, Villavicencio se metió de lleno en la investigación. A través o no de medios de comunicación, la denuncia de actos de corrupción era lo suyo y eso lo puso en apuros frente a exmandatarios y gobiernos que desde el inicio del milenio ya lo querían fuera de la escena pública o preso. Sixto Durán Ballén, cuando la cuestión de los encadenados del oleoducto, en la época de Bucaram, por supuesto, ¿no? Un gobierno atravesado por la corrupción, ¿no? En la época de Maguad igual, en la época de Lucio Gutiérrez, estuvimos juntos alrededor de 3 meses en la clandestinidad. ¿Por qué? Por una paralización que hicimos en contra de la pretensión de ese gobierno de privatizar todo en Petroecuador. Trabajó en Diario El Universo y Revista Vanguardia y en su actividad periodística casi siempre acompañando a sus colegas más cercanos como Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita. Fue fundador del portal Periodismo de Investigación. Se calcula que solo sobre la corrupción en el correísmo, Villavicencio había presentado al menos unas 260 denuncias. Se destacan los casos Odebrecht y Arroz Verde, también llamado caso Soborno. Ambos que pusieron a Rafael Correa y sus más fieles colaboradores de gobierno procesados en prisión o prófugos. Entre el 2013 y 2014 trabajó con el asambleísta Clever Jiménez como su asesor y junto a Carlos Figueroa, uno de sus amigos, los tres fueron condenados a 18 meses de cárcel y al pago de $46,000 por injurias contra Correa. El señor presidente se lleva a la casa el alimento de mis hijos, la educación de mis hijos. El peso del poder se hizo sentir en las cortes. No obstante, lograron evitar su captura, refugiándose en la comunidad Sarayaku, en el oriente ecuatoriano.
Pero Villavicencio reaparece de a poco en la política y llega al 2021 como asambleísta nacional por la Alianza Honestidad. Lideró la Comisión de Fiscalización y desde allí nuevamente las denuncias. Combinando el periodismo y la fiscalización en el legislativo, reveló importante información, por ejemplo, sobre el atraco a las cuentas del ISPOL. De $230,000 a la orden de María Christensen estaría firmado por Jorge Cherres. Sí, por supuesto que lo conozco, señor presidente. En enero de este 2023 reveló documentos de supuestos vínculos del narcotráfico con varios candidatos de las elecciones seccionales de febrero. Pero no fue sino hasta que Guillermo Lasso decreta la muerte cruzada que Villavicencio da el salto más desafiante de su vida. Lo que nadie ha hecho en 15 años va a ser nuestro gobierno. Candidatizándose a la presidencia de la República. Esa decisión que le costó la vida el 9 de agosto. El autor material del crimen murió la misma tarde. La policía capturó a 6 de los que se habrían movilizado para asesinar a Villavicencio. Fueron detenidos casi de inmediato, pero ya es un mes. Y entre versiones confusas sobre los supuestos autores intelectuales y las fallas en la seguridad del candidato, las investigaciones continúan en reserva. Esta vez, su hija reconoce que cada día el peso del dolor se lo asimila con optimismo. También reconoce que hay días más difíciles que otros. ¡Viva Fernando! ¡Viva! Para mí quebrarme es necesario también, porque sería irreal pensar que no tengo dolor, que no me falta mi papi. Y me conmueve, no es solo tristeza, es como indignación, rabia, tristeza, y me quiebro y luego digo... Y dice que ahora le ve sentido al periodismo, a la política, a lo que hacía su papá.